Cordial saludo, profesor Luis Carlos. Soy el estudiante Rodrigo Alonso Picono Valle de Teología a Distancia de la materia Teología del Antiguo Testamento. Así que presento el grupo en este momento, el cual usted pidió para poder realizar esta tarea. Entonces, apreciado grupo, quiero comentarles que vamos a hablar sobre los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, a manera de introducción, no pretende demostrar la existencia de Dios. Más bien dice, solamente el impío o el necio niega con un ateísmo práctico la existencia de Dios. En el libro de los Salmos, el capítulo 14, versículo 1, vamos a encontrar que la palabra del Señor dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, miraremos uno de los tantos temas que ofrece el Antiguo Testamento y a manera de introducción, entonces quiero iniciar diciendo, como vamos a ver sobre los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, quiero comentarles que en el Oriente la esencia de una persona se concentra en su nombre. Se lo repito, la esencia de una persona se concentra en su nombre. Entonces, un hombre sin nombre no tiene ¿qué? Significado ni existencia, ¿cierto? Entonces, se lo repito, un hombre sin nombre no tiene significado ni existencia. En el libro de Ruth, el capítulo 4, versículo 1, nosotros vamos a encontrar esta historia que dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que los nombres sí son importantes. Habla de nuestro significado y habla de nuestra existencia. También tenemos aquí en el libro de Génesis, el capítulo 35, versículo 10, que dice: y dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Entonces, démonos cuenta que Dios también tiene en cuenta el nombre y también el significado del nombre. ¿Por qué Dios cambió el nombre de Jacob a Israel? Porque recordemos que Israel, Jacob le robó la primogenitura a su hermano y le robó también su bendición. Entonces Jacob significa usurpador. Y entonces el Señor le dice: ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Más adelante vamos a mirar entonces qué es lo que significa Israel. O Israel es el que pelea con Dios, o el que es fuerte, o el que es valiente. Entonces, en Israel son importantes los nombres, ya que el nombre, presten atención aquí a esto, ya que el nombre revela el carácter de la persona. Eso hace el nombre, revela el carácter de la persona. Así como es el nombre, así también es la persona. ¿De acuerdo? Miremos aquí. Todos los nombres en la Biblia tienen un mensaje teológico. Todos los nombres, no hay ninguno que se escape. Entonces tenemos los nombres de los sitios y los nombres de las personas. Entonces aquí hay una pregunta: ¿quién colocaba esos nombres? ¿De dónde salían esos nombres? ¿Por qué se le daba esos nombres a los sitios y a las personas? Entonces el primero en colocar nombres es Dios. ¿Sí? Lo tenemos allí, ya leímos ahorita en Génesis 35:10, donde muestra que cambió el nombre de Jacob a Israel. Los otros que le pueden colocar nombre a las nuevas criaturas nacientes son los padres del bebé, son los padres de la criatura. El padre podía colocar el nombre. Los nombres no se colocaban a la ligera. No decía, no, vamos a colocarle tal nombre conforme a antes de que nazca. No, los nombres se colocaban era después que ya el niño nacía, y ya el padre tenía que mirar qué características tenía, y entonces allí venía el nombre de la persona. Y por último, entonces prácticamente la mayoría de los nombres que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento los colocaba nada más y nada menos el hagiógrafo. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar quién es un hagiógrafo. El hagiógrafo es un escritor sagrado. Este escritor colocó en su mayoría los nombres a los sitios y personas dependiendo del momento
en las Sagradas Escrituras. Entonces, había personas que no tenían nombre o algo así, entonces el hagiógrafo lo que hace es eso, colocar el nombre para colocar el carácter de la persona, ¿sí? Dependiendo también del momento o la circunstancia en la que se estuviera pasando. Entonces vamos a mirar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ya basándonos en esto, en esta pequeña introducción de los nombres. Entonces, ¿alguien podrá saber qué es el YHWH? O sea, estamos hablando de tetragramatón. ¿Será que el tetragramatón es Jehová? ¿Qué es el tetragramatón? ¿De dónde nació? Entonces vamos a mirar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento, entonces el tetragrama, se llama tetragrama divino. El tetragrama lo que quiere significar o lo que quiere decir es que la primera, que dice tetra, significa 4 y grama significa letras, o sea, 4 letras. ¿Por qué se le dice tetragrama divino? Porque son las 4 consonantes que precisamente están hablando del nombre de Dios. Entonces, este tetragrama se conoce como el YHWH. ¿Por qué está escrito así? Hay una pregunta allí, ¿por qué está escrito así? ¿Por qué no tiene ninguna vocal? Al ser todas consonantes no se puede pronunciar. Para que una palabra se pueda pronunciar tiene que tener consonantes y vocales. En este caso hace falta las vocales. ¿De por qué está escrito así? Tiene una razón. Para evitar que la gente lo pronunciara, ya que para ellos es tan sagrado el nombre de Dios. Entonces en Israel pronunciar el nombre de Dios era tan sagrado que ellos se cohibían en pronunciarlo, porque podía acarrear para ellos maldición o muerte. Entonces ellos tenían tanto respeto al nombre de Dios que no lo pronunciaban a la ligera, ¿sí? Precisamente el profesor Luis Carlos nos mencionaba en uno de los audios que nos mandó que había personas que decían, ¡ay, Chuchito lindo! Eso había que tener cuidado porque se estaba hablando precisamente del nombre de Dios. Entonces Dios no es ningún chuchito, ni nada de esas cosas por el estilo. Así que el nombre de Dios tiene que tener la reverencia que Él posee. Miremos aquí. Entonces, este tetragrama, las 4 consonantes, quiere decir que está mal escrito, pero no está mal escrito con una mala intención, sino con una buena intención. Esa buena intención era para que la gente no pronunciara este nombre tan sagrado. Por esta razón, el verdadero nombre de Dios se perdió, ¿sí? Porque eran tan sagrados para ellos pronunciarlo que se perdió la verdadera pronunciación fonética del nombre de Dios. Pero nos quedó entonces el tetragrama, que son las 4 consonantes que nos hablan acerca del nombre de Dios. Así que existe una forma para poderlo llamar, ya que también es correcta. Entonces, en la Biblia nosotros vamos a encontrar, vamos a saber que vamos a encontrar 6.800 veces el nombre de Dios registrado en toda la Biblia. Es el nombre que más se registra, por eso es importante. Está 6.828 veces registrados en la palabra del Señor. Entonces, para los judíos mesiánicos, ellos no lo llaman Jehová, sino que ellos lo llaman el Hashem. El Hashem es un nombre también hebreo, pero ellos se dirigen a Dios con este nombre. También nosotros ya pues la palabra más conocida, que es Adonai, que significa el Señor, y estas 4 consonantes que quiere decir Yahvé o también el Señor. Entonces estas son las formas con las que nosotros podemos saber cuál es el nombre de Dios o el que más se asemeja a Dios. También entonces en la antigüedad era conocido como el Dios de nuestros padres o el Dios de nuestros antepasados. Por eso nosotros vamos a encontrar en varios relatos del Antiguo Testamento que, por ejemplo, Elías, cuando estaba en el monte enfrentándose con los profetas de Baal, él dice en su oración: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto quiere decir que ese es el Dios de los antepasados. O sea, Elías lo que hizo fue aferrarse a las promesas de sus antepasados que le habían enseñado
quién era el Dios, ¿cierto? También era conocido como yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, ese yo soy el que soy quiere decir que es el Dios eterno. También quiere decir que es el Dios creador, todopoderoso e inmutable. Entonces, ahí lo podemos encontrar en el libro de Hechos, del capítulo 3, versículo 14. Entonces, en ese texto nosotros vamos a encontrar que yo soy, quiere decir yo soy, Él era, pero también Él es, el que hace, Él hace, ¿sí? Y dice yo seré, el que estaré. O sea, el nombre enfoca la verdadera existencia de Dios con su poder creador. Entonces, eso quiere decir yo soy el que soy, o el eterno existente, o que existe por sí mismo, ¿sí? Eso quiere decir yo soy el que soy. Por esta razón, entonces, Israel es conocido por adorar un solo nombre, ¿sí? Porque Israel ha adoptado esta postura. Aunque anteriormente Israel no era un pueblo monoteísta. Anteriormente Israel poseía muchos dioses, tenía muchos dioses, referenciaba muchos dioses. Pero eso fue un proceso, ¿sí? Que Israel fue tomando poco a poco, donde Dios tuvo que enseñarle que Él es uno solo. Pero en sí, anteriormente Israel era conocido por tener muchos dioses, muchas deidades. Entonces, ahorita en la actualidad, entonces ya nosotros conocemos que Israel solamente ha conocido un solo Dios y adora a este nombre, ¿sí? Israel. Así que yo soy el que soy, también se da a conocer como un Dios que es accesible a la persona. O sea, no es un Dios que no se puede revelar a la persona, no, es un Dios que se ha dado a conocer a las personas. Y al darse a conocer, a ser accesible, se puede decir que a Dios se le puede llamar y nombrar, ¿sí? Porque Él es accesible, se ha dado a conocer al hombre. Entonces, muchas personas han utilizado el antropomorfismo para poder ser más explícitos a la hora de hablar de Dios. Entonces, el antropomorfismo quiere decir que son atribuciones de forma o cualidades humanas a lo que, o sea, se le da atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a las deidades. Entonces, nosotros vamos a encontrar que la mano de Dios, ¿sí? Que Dios escucha. Vamos a encontrar todo eso, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender un poco mejor acerca de toda la plenitud y el poder de Dios. Entonces, a Dios regularmente se le describía con términos de la personalidad humana. Por ejemplo, Dios camina, Dios habla, Dios siente, Dios se enoja, Dios reprocha, Dios recuerda, perdona, ama, tiene espaldas, manos, rostro, pies. Así la Biblia nos lo demuestra a nosotros, que la mano de Dios, que el rostro de Dios, que la espalda de Dios, todas esas cosas. Pero en sí es un antropomorfismo que se le está dando para poder hablarnos mejor acerca de Dios. Entonces, estas cualidades describen una cualidad personal de la persona. Pero también no podemos desconocer, entonces, que Dios también es amor, pero también es exigencia. O sea, no solamente Dios es amor, sino que también es fuego consumidor. También Dios tiene paciencia, pero también Él tiene ira. Entonces, miremos lo que dice el libro de Números 6:27. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Habla sobre la bendición de Dios sobre las personas. Su nombre no debe ser utilizado en vano, inútilmente o indebidamente. Lo que decíamos ahorita, lo que hay chuchito lindo o cosas así no se pueden hacer. Pero el nombre de Dios sí se puede utilizar cuando usted va a un juzgado y de pronto el juez le pone la Biblia y le dice, jura delante de Dios decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Usted puede hacer esa clase de juramentos porque está jurando sobre la palabra del Señor y tiene que saber que tiene que decir la verdad. En esos momentos sí se puede jurar
en nombre de Dios. Pero de lo contrario es perjudicial. Entonces también nos dice que no debemos profanar, porque también Dios es exigente. En Levíticos 20:3 encontramos, dice: yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc. Esto era un dios falso. Dice: contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Como en perjurio, en maldición, en hechizo. Bueno, no se puede utilizar el nombre de Dios para hacer toda esa clase de cosas. También significa ser eficaz, al mismo tiempo apunta hacia el futuro. O sea, el Señor no se limita en el tiempo que nosotros estamos, sino que Él también es capaz de extenderse al futuro. Por eso encontramos en Hebreo que dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dice: yo voy a estar presente, es lo que también significa. Vas a ver quién soy por lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces encontramos que cuando Dios sacó a Egipto, sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte, poderosa, y el pueblo se dio cuenta del poder de Dios en el desierto. Dice: y yo soy el que voy a mostrar lo que soy. O sea, no se va a reservar nada, sino que Él va a mostrar todo lo que Él es. Dice: Él es el Dios existente que equivala, que se ha mostrado como Salvador. Entonces en Ezequiel 34:11 vamos a encontrar, dice: porque así dice Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Entonces aquí encontramos que Dios entonces también se ha mostrado como un Dios salvador. Existen muchos apelativos entonces a su divinidad. Entonces se habla de la gloria de Dios, se habla del poder de Dios. En el libro de los Salmos, el capítulo 29, versículo 3 dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. O sea, no hay nada que lo limite, no hay nada que lo detenga. Dios muestra entonces su gloria, su poder sobre la naturaleza. Él está por encima de todo. Miremos aquí, entonces también Dios es fuerte, es un Dios que va siempre adelante, nunca nadie lo ha tomado por sorpresa, es un Dios que direcciona, es un Dios que tiene un radio de acción bastante amplio, no como el de ser humano. Nosotros podemos llegar hasta cierto punto, pero Dios va más allá de lo que nosotros podemos llegar. Es caudillo, es fuerza y es poder. Entonces miremos aquí, este nombre no identifica la divinidad con ningún tipo de objeto natural. ¿Por qué? Miremos aquí. Sino que la designa como la fuerza que empuja la naturaleza o la voluntad superior que la precede. O sea, Dios siempre va a estar por encima de lo natural. Podemos decir entonces que Dios es sobrenatural, ¿sí? Más bien, la naturaleza no tiene que impulsar a Dios o no limita a Dios en algunas cosas. Por el contrario, Dios es el que hace que todo funcione de manera perfecta. Entonces, aunque un nombre no signifique mucho, ¿sí? Aunque un nombre no signifique mucho, a Dios no se le agotará su poder en un solo nombre. O sea, Dios va más allá de lo que nosotros lo podemos encasillar en un nombre, ¿sí? Aunque Adonai significa el Señor, que quiere decir que Él es amo y dueño de todo, no quiere decir que ya hasta ahí se le acabó el poder del Señor. No. Él va mucho más allá. Él sobrepasa los límites. Él sobrepasa los límites humanos, todo pensamiento humano. Es más, dice la palabra del Señor que lo más necio de Dios, ¿sí?, es lo que alcanza a ser inteligente el hombre. O sea, el hombre con toda su sabiduría ni siquiera le llega, si pudiésemos decir así, hablando de manera humana, no llega ni hasta los tobillos al Señor. La sabiduría del hombre. Entonces, lo más necio de Dios es lo más sabio del hombre. Y lo más débil de Dios es lo más fuerte de los hombres, es lo más débil de Dios. Entonces, a Dios no lo limita nada, no lo limita a nadie. Dios, entonces, siempre va a sobrepasar todo conocimiento humano.
Entonces, muchachos, muchas gracias por asistir a esta clase. Y profesor, este es entonces mi proyecto de trabajo para la última nota que está ahí en la materia. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias, muchachos, por haber venido a esta clase de teología del Antiguo Testamento, y hablamos acerca entonces de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Dios les bendiga.